Aunque aparenten ser diferentes, los pensamientos negativos y los miedos, en realidad, son exactamente lo mismo. Ambos son predicciones negativas acerca de nuestra interacción con el mundo o con nosotros mismos. Lo cierto es que en general, los pensamientos negativos no sirven realmente para nada. De todos modos, pensar negativamente es algo común. Todos lo hacemos en algún momento. La pregunta es, ¿de dónde provienen esos pensamientos negativos? ¿Hay alguna posibilidad de eliminarlos definitivamente? Por supuesto. Los pensamientos negativos son solamente pensamientos irracionales. En este video quiero contarte acerca de dos tipos de miedos o pensamientos negativos que nos acompañan habitualmente. Antes, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Si haces clic en la campana, recibirás una notificación con cada nuevo video. Primero vamos a hablar de los miedos. El primero es el que llamaremos miedo de autoprotección. Este tipo de miedo nos lleva a pensar negativamente ante una situación con el objetivo de protegernos de los peligros externos. Por ejemplo, imagínate un pájaro comiendo tranquilamente unas semillas que alguien le arrojó en la vereda. Está tranquilo. Sin embargo, si decides acercarte a él, puede ser que salga volando, asustado. ¿Por qué lo hace? Si tú sabes que no vas a hacerle daño, ¿por qué él cree que sí? Ese pensamiento negativo que el pájaro tiene hacia ti, aunque no tenga elementos para tenerte miedo, es un sistema de protección que tiene ese animal contra la posibilidad de que lo atrapes. En el caso de las personas, este miedo es muy útil. Hace que tengamos cuidado, por ejemplo, al manejar un vehículo, al subirnos a grandes alturas o al manipular elementos peligrosos. Es decir, somos conscientes de la peligrosidad real de todas estas cosas. De ese modo, al tener miedo de ellas, nos ayuda a evitar riesgos para nuestra integridad. Sin embargo, existe un segundo tipo de miedo, que es el miedo aprendido. Este miedo no está basado en algo real, sino más bien en experiencias del pasado. Por ejemplo, si tu padre te golpeaba cuando eras un niño, puede que hoy, siendo adulto, experimentes conductas antisociales o tengas un miedo irracional a entablar nuevas relaciones sentimentales. El primero de esos miedos, el de autoprotección, si bien no se basa en la experiencia, nos deja en una situación de invariabilidad, es decir, sin cambios. Al igual forma que el pájaro, que sabe que si escapa nada malo va a pasarle, aunque al escapar no le quede opción más que abandonar su comida. Este tipo de miedo nos beneficia en un punto y nos perjudica por otro. Al alejarnos del supuesto peligro, abandonamos un beneficio. En síntesis, cuando el miedo nos invade, logramos evitar lo malo, pero al mismo tiempo, muchas cosas buenas que podríamos experimentar. Es por eso que es muy común que esta situación de estancamiento o de autoprotección nos produzca pensamientos negativos, ya que nos hace tomar conciencia de todos los sueños que no estamos cumpliendo por culpa de ese miedo. Aunque a veces es útil, es un miedo que nos limita. El segundo de los miedos es mucho peor, ya que es un miedo que surge de un supuesto aprendizaje. Creemos que entendemos lo que sabemos, pero saber no es lo mismo que entender.
Siempre se ha dicho que la experiencia sirve para poder enfrentar nuevas situaciones, para tener más elementos para luchar contra ellas. Sin embargo, la experiencia solo es aplicable a nivel laboral o en actividades lúdicas. Tener experiencia en un trabajo, en una actividad artística o en un juego permite usar mejor tus herramientas o tener mayores habilidades. En cambio, la experiencia a nivel social es muy diferente. A la hora de conocer nuevas personas, debemos comprender. Cada persona tiene principalmente 3 caras. Una es la personalidad base, que es aquella con la que nace. Sus gustos y sus intereses surgen de ahí. La segunda es el comportamiento aprendido, también llamado cultura, que es aquella que proviene de la influencia de tus padres, de tu escuela o de tu entorno social en general. Y la tercera es el estado de ánimo. En este caso, el ánimo puede cambiar por situaciones ambientales, que no estén basadas en un aprendizaje previo o en la personalidad base. Por ejemplo, imagina que se incendia tu casa. Eso probablemente cambie tu estado de ánimo. El trato de una persona hacia otra siempre va a depender de estos 3 factores. Y estos 3 factores pueden ser muy variables. Una persona podrá tener una buena personalidad base, por ejemplo, ser extrovertida. Pero el día que la conocemos, puede tener un mal estado de ánimo por un hecho puntual. Y esa personalidad base se modifica. O puede haber nacido con una mala personalidad base, pero desde su niñez, su escuela o sus padres lograron enseñarle a ser una mejor persona. Por lo tanto, no podemos pensar en la experiencia como factor clave a la hora de comprender sucesos externos o para entender la personalidad de alguien. Lo externo, como su nombre lo indica, no nos pertenece, no tenemos control sobre él. Por lo tanto, nunca podemos saber cómo funciona ni qué hacer con él. De este modo, los pensamientos negativos, entonces, se convierten en un método artificial que la mente tiene para autoconvencerse de que tiene el control sobre esas cosas externas. Cree que pensando de forma destructiva, construirá algo. Y esto, claramente, es una contradicción en sí misma. No se puede construir destruyendo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para dejar de tener miedo o malos pensamientos? Todo se sintetiza en una simple palabra: confianza. Hay algo que nunca debemos olvidar. Somos seres humanos. Somos personas sensibles, no somos máquinas. Es normal sentir miedo si estamos en un barco en alta mar y se acerca una tormenta. Ese sería un miedo perfectamente normal. Pero no, tú tienes miedo a la oscuridad, miedo a salir a la calle, miedo a conocer nuevas personas, miedo a hablar en público, miedo a buscar trabajo, miedo a aprender cosas nuevas. Y eso si no tienes ansiedad crónica o ataques de pánico. Quizás puedas hacer un libro con todos esos miedos. Pero ¿sabes una cosa? Lo único que necesitas es confiar. Nada va a pasar que no quieras que te pase. Todo es cuestión de confiar más. Es esa falta de confianza lo que nos lleva a tener miedo. El mundo no va a ser diferente solo porque pensemos que hay peligros por todas partes. ¿Y qué pasa si no los hay? ¿Qué pasa si esos peligros que pasan por nuestra mente en realidad no existen? ¿Los ves?
o solo son parte de tu imaginación? El miedo es como una bomba. Aunque sepamos que está a punto de explotar, también sabemos que la solución está en apurarse a desactivarla. Con la mente sucede algo similar. Para vencer el miedo, lo más importante es tener una gran determinación. ¿Vas a cortar el cable rojo o el cable azul? Los seres humanos necesitamos confiar. Confiar nos hace libres. Confiar nos hace personas completas. Nuestros miedos tienen que ver con una pérdida de confianza en nosotros y en los demás. No podemos seguir perjudicándonos por nuestros propios prejuicios acerca de lo que podemos hacer o no podemos hacer. Luego de haber visto este video, te pido que reflexiones. ¿Tienes razones reales para desconfiar de tus capacidades o de las capacidades de los otros? ¿No te das cuenta de que tus miedos son inventados por tu propia mente y que nada es real? ¿Vas a seguir siendo tu propio enemigo? Si el video te gustó, te pido que le des pulgar arriba y no olvides suscribirte para recibir una notificación cuando subamos un próximo video. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.